Hola, hola, muy buenas tardes a mi precioso pueblo del Señor. ¿Cómo está hoy lunes, iniciando semana laboral, bendecida? Y por supuesto que como es costumbre traemos un mensaje del Señor. Junto con él le hemos titulado a esta charla, Si te queda grande, no es tu talla. Si te queda grande, no es tu talla. Y vamos a pedirle a nuestro amado Señor que descienda en espíritu para que invada nuestro espacio, su espacio, para que podamos comprender su palabra. Cuando algo te queda grande, no es tu talla, dice el Señor. Los invito a que me acompañen en esta oración de apertura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este día, Señor. Te pido humildemente que seas tú usándome como instrumento de tu agrado, Señor, que no salga una sola coma y tilde de mi boca, que no sea tu sagrada voluntad, Señor. Dejo en tus manos mi vida y la vida de todos aquellos quienes disponemos a recibir tu mensaje, tu palabra, para interiorizarla en nuestro corazón y ponerla en práctica con conductas que te honren, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver dos textos. Primeramente, Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 24. Y luego saltamos del 30 al 34. ¿Qué nos dice el Señor? Enseguida, Moisés se dio vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obras de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: «Parece que hay guerra en el campamento». Pero Moisés respondió: «No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración». Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: «¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande?» «No te disgustes tanto, mi señor», contestó Aarón. «Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro». Saltemos al versículo 30. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: «Ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que Él les perdone este pecado». Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: «Qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito». Pero el Señor respondió a Moisés: «No, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados». Palabra del Señor. ¿Cómo le hemos titulado a la charla de hoy? Cuando algo te queda grande, no es tu talla. Y resulta que Moisés tenía una responsabilidad significativa, y era llevar al pueblo de Israel a los pies del Señor. Y es precisamente por todas estas dificultades que pasaron los israelitas que debían confirmar si realmente Dios era su Señor. Y Dios tuvo que pasarlos por diferentes pruebas para al final del ejercicio saber Dios a quién escoge. De hecho, ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Que las personas que seguimos el reino de Dios somos semejantes al dueño de una casa que va a un ático o que va como a una bodega y saca joyas verdaderas,
viejas y nuevas. Y a eso se refiere Dios cuando debemos escoger, así como la parábola de los pescadores, que ellos sacaban y escogían el pescado bueno del no tan bueno, ¿cierto? Y eso mismo hoy Dios nos quiere traer a este texto o en este momento. Y es precisamente que Dios debe pasarnos por diferentes pruebas para saber qué tan real y qué tan auténtica es nuestro amor hacia Él. De hecho, que me gusta mucho que usen el oro en este texto, porque el oro debe pasar por el fuego para ser probado. Y muchos se quedaron. ¿Por qué? Hasta el mismo Aarón le quedó grande liderar. A Aarón le quedó grande liderar. ¿Por qué? No está mal, simplemente porque cada ser humano tenemos una función en esta tierra. Bueno o no tan bueno, tenemos una misión. Y entonces Aarón tenía una misión, era de traducirle a Moisés. Pero cuando él quedó a cargo del pueblo de Israel, no supo liderar este pueblo. Y por supuesto el pueblo no tenía tampoco la intención o todavía no estaban completamente convencidos que el Señor era su Dios, que era el Dios que los había rescatado de la esclavitud y que los había sacado de esa tierra de Egipto. Y entonces Dios permite todo esto. Dios permite que se ausente Moisés, Dios permite que él baje y vea todo eso y se llene de ira y rompa las tablas y le diga al pueblo de Israel qué pasó acá y rompa el becerro y muela tanto ese becerro en polvo que lo rocea en el agua y hace que se lo beban porque estaba molesto. Todo lo que había hecho Moisés parecía ser en vano. Pero me parece hermoso cuando vemos acá en Éxodo capítulo 32, versículo 34, donde dice, ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Y entonces Dios ya sabe lo que va a ocurrir, simplemente le dice, tú simplemente continúa, lleva al pueblo donde te dije que los llevaras, porque irá un ángel delante de ti, guiándote, orientándote. Así que no temas. Todo está fríamente calculado, dice el Señor. Así que no debemos temer. Pero Dios nos quiere dar un poco más de claridad de cómo hacer que las cosas no nos queden grandes. De hecho, que al pueblo de Israel le quedó grande creer en Dios. Y no está mal. Vamos a ver en Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 35. Y dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña. ¿Es la más qué? Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con la multitud. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Fijémonos que acá Dios en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos habla de esas cosas pequeñas que terminan siendo grandes. Dios puede sembrar en ti algo muy pequeño, pero si cae en buena tierra, eso termina creciendo tanto como un árbol muy grande que le da cobija y sombra a muchos. Pero cuando no, pues simplemente esa semilla muere. O simplemente no crece. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que hagamos una introspección con nosotros mismos. A veces creemos que el que peca es el otro, ¿no? Era el pueblo de Israel, ¿no? Yo sí creo en Dios, yo sí cumplo su palabra, sigo su ordenanza, pero si vamos a ver hacia adentro, vemos que muchas veces empezamos a tener nuestra confianza en otras cosas. No precisamente en el oro, que creamos un becerro, pero sí podemos poner nuestra confianza en un trabajo, en una pareja, en algo completamente secular, fuera del Señor. Y cuando ponemos nuestra confianza fuera del Señor,
pasa lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Terminaron siendo humillados al igual que Aarón, porque llegó la autoridad a poner orden. Y dijo Moisés, ¿qué pasó acá? Y se ofuscó y rompió todo, porque cuando él se ausentó, no pudieron continuar solos, porque no había ni siquiera una pequeña parte interiorizada en su corazón que los convenciera que realmente era el Señor. Y de hecho ayer estábamos viendo en la palabra que ellos estaban viendo cómo Dios hablaba con Moisés y eso permitió que le dieran un respeto y confianza y amor a Moisés, porque ya les estaban perdiendo el respeto a Moisés y a Aarón. Y entonces Dios les dijo, voy a presentarme ante ellos, prepáralos, porque el que no ha visto a Dios se asusta, pero yo cuando vaya a hablar contigo necesito que ellos estén preparados. Y aún así, cuando Moisés vuelve a ausentarse y regresa, ellos ya han creado otro Dios. Y entonces nos ponemos a pensar hoy por hoy en quién estamos poniendo la confianza. No, yo sí creo en Dios, pero no, ojalá me salga este trabajo porque ese señor o esa señora me dijo y yo creo en esa señora o en ese señor, o esta persona XY me dijeron, entonces yo confío en eso. No. Y muchas veces pecamos en poner la confianza fuera del Señor. Si Dios te dice, quédate quieto, quédate quieto. Si Dios te dice, observa la lluvia, observa la lluvia. Si Dios te dice, pasa por el desierto, pasa por el desierto. Pero esta gente, de hecho, se refería a Aarón de Moisés de una forma muy éspota y con desdén, ¿no? Como este hombre sin saber si vuelva. No había amor, no había nada sembrado en el corazón de ellos. Por eso fue tan fácil que su confianza la pusieran en otra cosa. Y Aarón, aún estando con Moisés y viendo todo esto, tampoco siguió un liderazgo eficiente, sino que le quedó grande y está bien. De hecho, que Dios necesita hacer todo esto para que su lista cada vez sea más reducida, más pequeña, porque entre más pequeña se hacen más cosas. Y de hecho que quienes hemos escuchado alguna frase muy coloquial, un proverbio muy urbano, y es que entre más vacas, menos leche. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Había mucha gente y mucha algarabía, como había dicho Josué. Hey, ¿están en guerra? ¿Qué está pasando? Y Moisés dijo, no, están de celebración. Y cuando van a ir al campamento, pues resulta que habían creado otro Dios. Quiere decir que ridiculizaron a Moisés. ¿Cómo no se iba a molestar Moisés? ¿Cómo no? Pero Dios, al final de todo, tiene todo controlado. Y Dios sabe a quién sembrarle y a quién no, porque de hecho lo hemos visto en diferentes sesiones donde Dios nos habla en su palabra, que Él decide a quién le habla y a quién no, a quién escoge y a quién no. Por eso tú que eres creyente, no creamos que debemos salvar el mundo entero, porque Dios nos va a llevar a algunas personas específicas de su mismo pueblo, de su mismo rebaño, que se han perdido tal vez, y como nosotros en algún momento estuvimos. Y a ellos hay que rescatarlos, pero no es a todo el mundo. No quiere decir que porque si alguien no cree en Dios o no sigue los decálogos de Dios, entonces nos vamos a estresar o nos vamos a desvelar porque no cree en Dios. Dios pondrá ese pequeño sentir en nuestro corazón para ir. Y de hecho que cuando caminamos, delante de nosotros hay un ángel. Eso mismo le dijo Dios a Moisés. Tú no te preocupes, lleva al pueblo a la tierra que te he dicho y camina, pero delante de ti va a haber un ángel que te va a estar orientando. Así que no estás solo. No estás solo tú y yo que vamos en el camino del Señor, por más precario que sea el camino, por más oscuro que se vea el camino, por más dificultades que veamos, debemos confiar en nuestro Dios. No debemos confiar ni en el dinero, ni en una persona, ni en un familiar, no. Debemos confiar en el Señor, pero ir dando pasos de fe, porque debemos llegar a ese destino donde Dios quiere llevarnos. Y hay que tener la plena confianza que hay un ángel que nos orienta, que va delante de nosotros, que va capoteando todo delante de nosotros. Entonces la palabra del Señor hoy es, cuando algo te queda grande, no es tu talla. Y muchas veces
no es la talla de las personas seguir al Señor, porque el camino del cristianismo, el camino del evangelio o seguir al Señor no es un camino fácil, es un camino angosto. De hecho, la palabra menciona que ese camino angosto son pocos los que lo transitamos, pero que no todos los que lo transitamos al final vamos a ir al reino de Dios. Dios también muestra a cada persona elegida qué ver y por dónde andar, porque podemos ir por caminos angostos pero sin propósito. Pero cuando Dios nos revela al final el camino, pues terminamos caminando confiados. No quiere decir que no suframos, no quiere decir que no tengamos angustias, claro, pero todo es más ligera la carga porque Él nos ayuda a cargarla. Entonces, este es un camino para valientes, el camino del evangelio es un camino muy, muy duro, pero que lo más precioso de todo es que cuando vamos con Él de la mano, todo se hace más fácil y de hecho tenemos una satisfacción, es algo pequeñito, es como esa levadura, ¿no? Esa levadura que luego empieza a crecer, a crecer, a crecer, esa confianza en el Señor y que de hecho Dios también nos habla del grano de mostaza, que también es el más pequeño, es la semilla más pequeña de todas, pero que termina siendo tan grande como un árbol que luego ayuda a hacer sombra a los pajaritos y a muchos que estén a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces nos puede quedar grande algo y no está mal, no está mal. Dios a cada uno le tiene una misión y eso es como yo decir o pedirle a un pescado que trepe un árbol como un mico o pedirle a un mico que nade como un pescado. No, cada uno tenemos una misión. Así que si te queda grande algo, no te culpes. No, pero ¿por qué yo no puedo? No, pero ese fue el propósito del Señor. Así que debemos ser buenos para lo que Dios nos mandó. Judas Iscariote fue bueno en lo que Dios lo mandó a hacer y fue vender a Jesús. Dios tenía un propósito también con él. Así que todo lo que ocurre a nuestro alrededor debemos tener paciencia y confiar en el Señor, aun aunque no lo veamos. De hecho, que el pueblo de Israel, eso fue lo que le empezó a afanar. Le decía a Aarón, ven, haznos un Dios al que podamos seguir, porque sin saber qué pasó con Moisés. Y muchas veces podemos no ver a Dios, podemos muchas veces no ver una orientación, podemos muchas veces estar desorientados, pero no podemos por eso estar buscando y alborotados a ver quién nos da una respuesta, porque la confianza debe estar puesta en Dios. Si Dios dice, debes detenerte, debemos detenernos. Si Dios dice, voy a ausentarme porque Dios quiere probar tu fe, porque Dios quiere fortalecer tu fe, tu confianza, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando algo te queda grande, no es tu talla, dice el Señor. Así que busca la tuya, busca la tuya. Eso es para aplicar en relaciones, en la profesión, en la economía, en la familia, en cualquier área de nuestras vidas. Cuando algo te queda grande, no es tu talla. Personalmente, les confieso algo, cuando viajamos con la familia, a mí usualmente no me gusta la cocina, no me gusta cocinar. Lo hago porque de hecho yo vivo sola y yo cocino para mí, pero cuando viajamos a mí no me gusta cocinar. De hecho a mí me gusta cocinar proteína, ensaladita y algo como muy sencillo, pero que yo me ponga a cocinar para mucha gente no me gusta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me queda grande la cocina, porque no es mi talla. Pero entonces cuando viajamos, les digo a mis familiares, a mí pónganme a hacer aseo, a mí me encanta lavar los platos, hacer ensaladas, hacer jugos. Eso hago y lo hago muy bien. Eso no me queda grande, esa es mi talla. Y no está mal. Así como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Y cuando Dios habla del reino, es algo mucho más escalable, ¿no? Es algo mucho más grande, pero es para hacer un paralelo. Acordémonos que Dios siempre hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque debía clasificar a quién le llegaba el mensaje y a quién no. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ese es el mensaje del Señor. Cuando algo te queda grande, no es tu talla. Así de simple. Qué precioso es el Señor. Vamos a pedirle entonces a nuestro amado Rey, o más bien agradecerle por este espacio tan precioso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este mensaje tan bello, Señor.
Gracias porque hoy me has enseñado a través del pueblo de Israel que posiblemente muchas veces también yo he puesto mi confianza en otras cosas fuera de ti y por lo tanto te enojas conmigo, Señor. Gracias, amado Rey, porque a través del pueblo de Israel puedo ver en espejo cuando yo he cometido de una u otra forma estos mismos escenarios y he cometido estos mismos pecados, Señor. Pero te quiero agradecer porque hoy me has enseñado que mi confianza debe estar puesta en ti y que tú clasificas a tu pueblo, Señor, de que tú pones ese pequeño amor, esa semilla en nuestro corazón y que si es tu voluntad dará fruto al 101%, amado Rey. Gracias, Señor, porque me deleito aprendiendo de ti, porque me deleito escudriñando tu palabra. Gracias, amado Rey, por usarme, Señor, por ser un instrumento que te agrade, amado Rey. Gracias, Señor. Dejo en tus manos mi vida y la vida de todos aquellos quienes estas parábolas las hemos comprendido e interiorizado en nuestro corazón para ponerlas en práctica en nuestras conductas, conductas que te honren, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si tu confianza está puesta en otra cosa que no es el Señor, te van a hacer beber el polvo del becerro. Que tengan un precioso día. Adiós.